tal? Muy buenas noches, nuevamente Mónica Mora, su servidor. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy estamos en el programa Entre Amigas, Entre Amigos y pues el tema es igualdad y diversidad sexual. Es un tema muy importante que en los últimos años apenas está cobrando la fuerza necesaria para abrir foros de opinión, para abrir también los cauces necesarios para eliminar la discriminación para quienes son diferentes a lo que tradicionalmente se consideraba como una persona normal. Hemos cambiado completamente de mentalidad. Hay nuevos términos, hay nuevas teorías y también nuevos conceptos que nos llevan a todos a llegar a lo que es la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de quienes no piensan o no son como nosotros queremos que sean o creemos que son. Afortunadamente aquí dentro del Sistema Michoacano de Radio y Televisión hemos tenido la oportunidad de participar en diversos programas y también en algunos seminarios, talleres y cursos de preparación sobre ese tema, pero aún no terminamos de aprenderlo totalmente. Es por eso que hoy pues vamos a aprender aún más en compañía de un gran amigo. Él es Andrés Muñoz y bueno, actualmente es el jefe de Departamento de Igualdad y Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de la Mujer Michoacana, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches a toda la audiencia, a todas las personas. Pues un gusto estar acá con ustedes, compartiendo experiencias, saberes, ¿no? Y sobre todo en esto de que, bueno, ahora que te escuchaba, efectivamente el sistema ha desarrollado muchas actividades, hemos colaborado institucionalmente, ¿no? Claro. En beneficio justamente de informar a las personas y de irse sensibilizando y generando nuevos espacios libres de violencia y estigma y discriminación. Así es, y también nosotros mismos como comunicadores tenemos esa obligación y ese compromiso de aprender y entender bien. Yo recuerdo hace unos años teníamos contigo un programa aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión que se llamaba Igualdades. Y pues cuando nos pusieron juntos a trabajar, tú sabías mucho, yo no sabía nada, nos costaba mucho trabajo empatar, pero bueno, finalmente logré aprender mucho de ti. Y pues te he visto ahora en los talleres, cómo actúas, cómo te desenvuelves, todo el conocimiento que has desarrollado y lo más importante, cómo logras transmitir al público, a los asistentes, en su mayoría servidores públicos, estos conceptos tan importantes y la importancia, vamos a reiterarlo así, de respetar los derechos humanos de todos. Sí, claro, pues en realidad mi labor ha sido justamente fortalecer el compromiso que ya tiene muchas servidoras y servidores públicos. A mí me queda claro que estamos convencidas y convencimos de lo que hacemos porque es una vocación, ¿no? Claro. Y sobre todo ahora también actualizar a las personas que laboramos dentro de la administración pública para ofrecer justamente un trato igualitario, ¿no? Entender que estamos trabajando para todas y para todos, y en ese trabajo pues requerimos herramientas tanto teóricas como metodológicas que nos permitan justamente ofrecer servicios efectivos, ¿no? Claro. Y ahorrarle pues a la ciudadanía muchos procesos. Claro. Entonces eso me parece importante. Yo creo que Michoacán, o más bien es pionero, bueno, es de los primeros estados que siempre que la Ciudad de México impulsa leyes, Michoacán es lo que hace, ¿no? Empezar justamente a hacerlo, actualizar sus sistemas, con la intención de no tener un marco legal discriminatorio, ¿no? Porque actualmente pues es lo que sucede y es para lo que se está trabajando, ¿no? Claro, sobre todo la difusión, que es muy, muy importante. Y bueno, Andrés, te invito a ver una información que nos ha preparado nuestra querida amiga Claudia Álvarez Medrano, que también participa en este programa. Escuchemos. Incluir es meter una cosa dentro de otra cosa. Ahora pensemos en personas. ¿Cómo estamos metiendo otras personas en nuestra vida? Desde chicos aprendemos a no juntarnos con fulanita por esto, a no juntarnos con sutanito por esto otro. Desde casa se nos está insistiendo constantemente con quién sí, con quién no debemos de juntarnos por tales o cuales cuestiones. Si empezamos a incluir, dejamos de discriminar. Y si desde niños aprendemos a convivir sanamente con otros, cuando seamos adultos no tendremos que hablar de temas como, por ejemplo, insistir en los derechos humanos, insistir en la igualdad, insistir en la equidad. Es un tema que debiéramos aprender desde niños, aprender a incluir. Somos seres humanos, somos personas que en el día a día
tenemos que convivir por diferentes circunstancias. Todos somos necesarios en nuestro entorno, así que mejor, en vez de enseñar a discriminar, enseñemos a nuestros hijos a incluir. Gracias a Claudia Álvarez Medrano por esta importantísima opinión que nos está compartiendo en este espacio entre amigas y entre amigos. Y tiene mucha razón, pues hay que inculcar desde temprana edad pues lo que es la noción de la inclusión y el respeto y la no discriminación. Muy importante hacerlo, sobre todo desde temprana edad, para que pues así se crezca con conceptos adecuados, con conceptos ya modernos, atinados y sobre todo pues adecuados a lo que es ya una realidad, porque pues todos los diferentes grupos, los sectores poblacionales de todas las diferencias habidas y por haber, están ya exigiendo sus derechos, alzando la voz como se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, o quizás se hizo, pero no de la manera tan fuerte o con tantas voces preparadas, calificadas para salir adelante y defender todos estos derechos, ¿no? ¿Cómo ves, Andrés? Sí, pues efectivamente hay cosas que han ido cambiando generacionalmente. Pensaba, por ejemplo, en el más reciente logro de conquista de derechos para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y travesti, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema del cambio de identidad, perdón, sobre todo para las poblaciones trans, más bien. Claro. Entonces, que, por ejemplo, en Michoacán, en agosto del 2017, se determina o se legisla para que este cambio de identidad se pueda realizar sin la necesidad de abrir un juicio, ¿no? Antes tú querías que tus papeles coincidieran cómo pides ser socializado o socializado, entonces en este caso tal vez yo, Andrés, pido ser socializada como Andrea, pero mi documentación no corresponde con lo que yo estoy proyectando. Y esto al momento, por ejemplo, de una entrevista de trabajo, pues generaba muchos conflictos para la persona que estaba de este lado, ¿no? Porque en este sistema de educación sexual binaria, ¿no? Donde nos han enseñado que los hombres son de determinada manera y que las mujeres son de determinada manera, es decir, traen el cabello largo, usan aretes, ¿no? Y entonces todo aquello que no se parece a esto, pues nos parece extraño y ajeno, ¿no? Pero es una cuestión cultural que se desarrolla en un espacio geográfico y que va cambiando, ¿no? Conforme el transitar del tiempo. Entonces, volviendo un tema a este derecho ganado, por ejemplo, en junio del 2019 se estableció como un mes gratuito para el cambio de identidad. Entonces, donde se lograron 57 cambios en el estado de Michoacán de al menos 20 municipios, ¿no? A nivel registro civil. A nivel registro civil es una lucha conjunta que se realiza a través de diversas instituciones y, por supuesto, de la sociedad civil organizada, ¿no? Claro. Y que beneficia a un grupo poblacional. A mí lo que me parece magnífico de este cambio es que primeramente ya no se pide que tengas el aval médico, es decir, ya no compruebas estos diagnósticos para que se compruebe que tú eres, que tú te asumes como mujer y entonces que eres mujer, ¿no? O viceversa. Entonces, ya no se pide, por ejemplo, pues ya no se levanta el juicio, que antes podías o no ganarlo y entonces implicaba tiempo, era un proceso muy largo. Entonces, y eso es despatologizante, o sea, que el hecho de que yo llegue al registro civil y ahora lo pueda hacer sin todo este diagnóstico, pues es un derecho ganado para las poblaciones, no es un derecho que la población conquistó. Y por supuesto es un logro en la legislación mexicana y un logro en la legislación del Estado, porque además se enmarca en tratados internacionales. El pasado 18 de junio del 2018 se quitó de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud la transexualidad. O sea, aún era considerada una enfermedad, ¿no? A pesar de que en mayo de 1990 la homosexualidad se quitó, la transexualidad aún no se quitaba. Pero hemos ido avanzando poco a poco. Es un tránsito, un cambio que se va pues dando, ¿no? Y que también es gracias a los medios de comunicación, por supuesto. Pues estamos platicando con Andrés Muñoz, es jefe del Departamento de Igualdad y Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Integral de las Mujeres y sobre todo es la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de las Mujeres michoacanas. Y precisamente esta cápsula, Andrés, nos está hablando de lo que es la orientación y lo que es la identidad. ¿Podríamos empezar a definir qué es la orientación y qué es la identidad y cómo podemos clasificar a la comunidad LGBTI y más? Ajá, ¿no? sí, pues hablemos sobre, bueno, cuando hablamos de LGBT se refiere a la comunidad lésbico,
gay, bisexual, que ahí entran las orientaciones sexuales, estas tres que ya anunciaba la cápsula, de heterosexual, bisexual u homosexual, ¿no? Y cuando entramos a las T's, que es lo transgénero, lo travesti y lo transexual, ya entramos a este tema de las identidades sexuales, ¿no? Es si yo me asumo como mujer o si me asumo como hombre. Cuando hablamos del tema transgénero, es tal vez cuando yo nací, a partir de mis genitales, se me atribuye que soy un varón, ¿no? Y entonces se me educa como varón. Se me dan tal vez juegos carritos, se me pone el cabello corto, ¿no? Se me pone un nombre atribuido a un varón. Y, actividades, ¿no? Se va a esperar que tal vez que juegue fútbol o que sea un poco más agresivo, que me defienda, ¿no? O esta frase de los hombres no lloran, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues se me asume así. No quiere decir que yo me sienta tal vez varón, ¿no? Y entonces justamente en esta identidad, en darme cuenta de que no me siento como se me ha educado, sino que soy mujer, ¿no? Entonces esto hablamos de identidad de género. Y en el tema transgénero, las personas transgénero pues son aquellas personas que justamente hacen esta transición y entonces viven con el género con el que se asumen, ¿no? Aunque sus genitales sean masculinos o atribuidos como varón, su expresión de género va a ser una expresión de mujer, ¿no? Y esa expresión de género de mujer puede ser una expresión femenina, puede ser una expresión masculinizada, ¿no? Porque hay una diversidad de ser y de estar, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos del tema travesti, son personas que disfrutan de hacer como un intercambio, tal vez por así decirlo, de la vestimenta. Me pongo medias, tal vez cotidianamente a veces me pongo ropa como vestidos o a la inversa, ¿no? Me maquillo, este tipo de dinámicas. Y cuando hablamos de lo transexual, son personas que además de que viven su género 24 horas al opuesto al que se les fue asignado, es decir, tal vez si yo nací con vulva, me socializo como hombre, pero hago una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ahí de una persona transexual, porque además de la intervención quirúrgica hay una intervención hormonal, hay una situación hormonal y quirúrgica. Sí, claro. Entonces, pues es una manera de estar. Hace rato en la tarde comentábamos con más personas que en México somos muy performativos, ¿no? ¿Qué quiere decir? O muy disidentes. Yo creo que cotidianamente, aunque no nos damos cuenta, pues nos vestimos de manera bastante extravagante, hacemos todo este tipo de dinámicas, ¿no? Creo que en el tema de diversidad sexual de repente nos extraña mucho porque es un tema desconocido, ¿no? Hasta hace poco no se escuchaba hablar en los medios, no era tan frecuente, entonces ahora está como más, la gente está presente, está alzando la voz justamente como hace rato tú mencionabas, y ya en los medios me parece que ya se proyectan otras imágenes de la diversidad sexual no caricaturizadas, ¿no? Así es. Entonces eso ha sido un factor también muy importante y sobre todo el tema con la velocidad a la que nos conectamos y tenemos acceso a la información, ¿no? Claro. Entonces nos ha permitido también ir deconstruyendo, ir viendo que hay muchas formas de estar en este mundo, de ser mujer, de ser hombre y de expresarse, ¿no? Claro. Entonces, y la diversidad sexual es un tema fundamental. También luego la gente piensa que hablar de diversidad sexual es solamente hablar de la comunidad y no, también es hablar de la misma heterosexualidad. Claro, ¿no? Por supuesto, porque va incluida dentro de esta diversidad. Sí, porque el tema de diversidad sexual se refiere solo a esta forma en la que estamos, en la que nos expresamos, en la que nos vestimos, en quién nos gusta, en qué no nos gusta, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí entramos todas las personas. Ahí entramos todos, así que pues ante la ley todos somos iguales y pues tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Desafortunadamente, Andrés, en México, como en muchos otros países, todavía hay mucho estigma y mucho en el cotilleo cotidiano, en los centros de trabajo, en la misma familia, pues el discriminar, el burlarse, porque es hasta cierta parte cultural cuando pues le llaman maricón o cuando llaman el jotito, la jotita o el no sé, o sea, o que hace alusión a algo relacionado con la identidad o la orientación sexual de una persona, ya sea miembro del centro de trabajo, miembro de la familia, miembro del grupo de amistades.
y sigue habiendo los chistecitos y todo eso. Esto es lo más difícil quizá de erradicar, ¿no? O sea, dentro de la cultura, porque podemos aprender mucho y verlo ya en medios de comunicación y ser serios y quizás ser respetuosos cuando tenemos a una persona enfrente, pero cuando no está presente, incluso se llegan a hacer comentarios muy ofensivos todavía en nuestra sociedad y en todos los niveles de nuestra sociedad. Sí, yo me gustaría ponerlo como en diferentes contextos. Hay una dinámica donde surge, hemos nacido en una cultura machista, patriarcal, violenta, Muy ¿no? machista. Que nos enseña formas determinadas de comportamiento y de conductas, y cuando alguien no se apega a esto, pues suceden estas dinámicas, ¿no? Tú puedes ir a una escuela primaria, por ejemplo, y observar cómo se relacionan las mujeres, cómo juegan las niñas, cómo juegan los niños, y vas a ver que las niñas siempre ocupan menos espacio que los niños, ¿no? Y que siempre andan corriendo. Y aquel niño que no juega el fútbol, que no está en estas dinámicas tal vez hostiles, o que no suele, que es más sensible, que le gustan más las artes, que expresa más sus emociones, que no utiliza violencia para relacionarse, va a ser cuestionado siempre a través de estas dinámicas, ¿no? De este tipo de palabras o peyorativas, ¿no? Que ofenden y que lastiman. Esa es la palabra, exactamente. Entonces, pero justamente ahora con el tema de la globalización y demás, se van abriendo nuevos pues horizontes, ¿no? Pensaba mucho, por ejemplo, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. La titular es una mujer que es feminista, ¿no? Que es abogada. Entonces, y eso también ha dado mucho impulso al tema de las políticas en el Estado, ¿no? Claro. Porque justamente es sensible y comprometida con las necesidades, y eso nos ha permitido desde el departamento hacer acciones muy puntuales con la comunidad. Y pues de aquí nos vamos a los crímenes de odio que desafortunadamente aún suceden, y no necesariamente es hasta el homicidio, el asesinato, es crimen de odio. Yo considero desde el momento en que se está discriminando, se está agrediendo, se está insultando, se está limitando la posibilidad de alguna persona debido a su orientación o identidad de género de participar en cualquier actividad como tiene el derecho. ¿No es así? ¿Qué opinas, amor? Sí, pues el tema de la discriminación en México, por diferentes razones, entre ellos la identidad, la expresión o la orientación, pues es grave. Pensaba, por ejemplo, en la ENADIS 2017, que todavía evidencia, que es la encuesta nacional sobre discriminación que coordina el CONAPRED, que en México, de cada 10 mexicanas y mexicanos, 4 no estaría dispuesta a vivir en su hogar con una persona de la diversidad sexual, ¿no? Entonces eso es grave. Y muy grave porque puede ser su hijo, su familiar, por supuesto, ¿no? Que es ¿no? lo más general. Decía Rina Risenfeld, ten cuidado a quien odias, porque puede ser alguien a quien tú amas. Claro. Entonces, pero hablando de justamente la discriminación, cómo va pues como en una curva, ¿no? En ascendente, desafortunadamente. Y en tema de los crímenes de odio por homofobia que mencionabas hace un momento, pues México tiene fuertes números, ¿no? Se ubica en el segundo lugar, entonces eso es fuerte. A pesar de que no está sancionada, tiene el segundo lugar en crímenes de odio, solo después de Brasil. Un informe realizado por Letra S informó que de 1995 al 2015 se presentaron al menos 1.310 crímenes de odio por homofobia, ¿no? Eso es un caso a la semana. Entonces, estas dinámicas me parece sumamente grave, porque este crimen se suscita justamente a partir del miedo a lo desconocido, de las ideas que hemos construido sobre lo que es una persona lesbiana, sobre lo que es una persona homosexual, sobre lo que es una persona transgénero, travesti o transexual. Lo más común es un pervertido. Sí. Es mala persona. Sí, y es justamente por el desconocimiento, ¿no? Entonces, la situación es que estas dinámicas de discriminación se traducen en desigualdad social, ¿no? Y en muchas ocasiones al crimen de odio por homofobia, que es lo que a través justamente de la articulación con diferentes instituciones, con sociedad civil y con instituciones académicas, se ha ido haciendo un bloque o un frente común para ir combatiendo esta homo, lesbo, bi, transfobia, ¿no? Entonces, este miedo no solamente a las personas homosexuales, que es a lo que se refiere la homofobia, sino a todo el resto de las identidades sexuales, en el entendido de que tiene que ser ahora, ¿no? Es una dinámica que tenemos que dejar a nuestras generaciones que vienen, pues un México incluyente finalmente, un mejor mundo. Entonces parte de ello es ir trabajando en ir naturalizando que
que hay un derecho a ser diferente, ¿no? Tenemos una constitución legal, una constitución que así lo marca, pero tenemos tratados internacionales que así lo dicen, ¿no? Entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una frase que me encanta que dice, iguales y dignos, ¿no? Entonces, eso es un derecho para todas las personas, para todo ser vivo. Entonces, y es por lo que justamente tenemos que ir disminuyendo estas dinámicas de segregación, porque lo que tendría que estar preocupada cualquier niña y cualquier niño en el hogar es por estar jugando, no por si hay algo malo con la forma en la que ama, en la que se vincula, ¿no? Claro. Sí, aquí, Andrés, quisiera tocar un tema delicado. Dicen que en las reuniones sociales, familiares, no debes de tocar el tema ni de la política ni de la religión. Pero pues aquí para eso estamos, ¿verdad? Para hablar de eso y sin tapujos. Entonces aquí, pues la política, ya estamos hablando de la política, que son las políticas públicas, lo que se está haciendo para pues reconocer a toda esta comunidad y los derechos que tienen y evitar la discriminación. Pero bueno, también está la religión, las religiones, ¿no? En muchas, la mayoría quizá, consideran pues que es malo tener una identidad de orientación diferente a la natural. Incluso yo tengo pues amigos muy preparados, preparadas, que consideran esto como real, que es malo, que es una desviación, que es una perversión, que no nacen, se hacen, y realmente esto es un luchar contra corriente. He escuchado a madres de familia muy queridas, amigas mías, decir, no puedo tolerar que mi hija sea lesbiana o que mi hijo sea homosexual o que se vista como hombre, y no lo puedo, la amo, lo acepto, lo tengo en mi casa, todo, pero dentro de mí, porque la Biblia, Dios dicen que no debe de ser así, que no es natural. Entonces, aparte de lo cultural y los chistecitos y pues ese tipo de estigmas, viene lo fuerte de la religión, que también es algo un hueso muy duro de roer, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cómo ves? Sí, pues ya el tema, por ejemplo, ya está discutido, no es una enfermedad, ¿no? Ya lo reconoció la Organización Mundial de la Salud, uno de los máximos órganos internacionales, claro, ya está comprobado. Entonces, el tema es que no avanzamos, tenemos igualdad jurídica, pero no sustantiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que culturalmente vamos avanzando un poco más atrasados o atrasadas, ¿no? Entonces, me parece que sí, lo que te decía es un tema de desinformación, es decir, tal vez mis referentes sobre lo que sí es ser un homosexual, pues a veces yo escuché tal vez que era una situación de perversión, ¿no? Y entonces cuando se presenta esto no sé cómo manejarlo, ¿no? Yo creo que, y de repente esto que decíamos hace rato, ¿no? Somos educados en una sociedad machista que nos enseña lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, y cuando esto no se parece, pues nos asusta. Entonces, el tema yo creo que es como tomárnoslo pues sí un poco con calma y ir buscando opciones, ir buscando personas que nos puedan orientar, instituciones y sobre todo información, y también, ¿por qué no ir escuchando también lo que me dice mi corporalidad, ¿no? Claro, entonces, hay algo que a mí me funciona mucho y que luego le comento a padres y a madres, y es como explicarlo como a mí me gustaría que me fueran explicado, ¿no? Lo que no es normal es expulsar a los adolescentes de sus hogares. Claro, ¿no? Lo que no es normal es meterles a una terapia para que cambiar la forma en la que sienten y se expresan. Porque no va a funcionar, ¿no? Para empezar. Entonces, y demás. Eso solamente nos va a alejar de las personas que amamos, ¿no? Además de que pues, les va a lastimar, y también me voy a lastimar. Entonces, esa es la dinámica, ir buscando alternativas que nos permitan solucionar lo que parece un conflicto, que no lo es en realidad, de manera pacífica. ¿Cómo comenzó esta lucha de la comunidad por los derechos? ¿Cómo empezaron a alzar la voz? Y cómo durante varias décadas se ha avanzado bastante, quizá no lo suficiente, pero todavía pues es una lucha sin cuartel, ¿no? Y bueno, en la pausa estábamos tocando un tema muy, muy fuerte, que es cómo en algunos países incluso todavía pues se les castiga con pena de muerte a las personas que son que tienen una identidad o orientación diferente. Me imagino a la policía sexual de Emiratos Árabes, Arabia,
hay una policía sexual que se encarga de detectarlos y asesinarlos. Sí, sí, en Rusia incluso hubo una política de no propaganda homosexual, ¿no? Actualmente en al menos 72 países se castiga de alguna manera o es un delito. 72 países. Ajá, y en 9 pues se castiga con la muerte. Entonces, yo por eso hace rato decíamos, bueno, o decía más bien como el tema de por qué en México, si no está penalizada, pues hay tantos crímenes de odio. Entonces, el contexto ha ido cambiando. Ahorita que veíamos, por ejemplo, en la cápsula, justamente a partir de del 78, el movimiento, cuando este movimiento de 2 de octubre empieza a salir a las calles a manifestarse después de este hecho, los grupos, la FARC, por ejemplo, se empieza a adherir a estas dinámicas, ¿no? ¿Por qué? Porque había pesquisas o redadas en los bares, ¿no? Entonces, tú podías estar en un bar, ¿no? Divirtiéndote con tus amigos y de repente llegaban los brazos armados del Estado y había agresiones, violencia, ¿no? Entonces, eso se veía. Y entonces la gente empieza a alzar la voz y a manifestarse y decir, esto no es normal, ¿no? Claro. No es normal que yo no pueda salir a divertirme y que salga tal vez detenido. Entonces, que, por ejemplo, ahora una de las actuales políticas públicas es que contamos aquí en Michoacán con un Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación, o con una Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿no? Que son mecanismos de acción afirmativa. Antes no se pensaba que yo podía denunciar porque tal vez aún no me dejan entrar a un bar, por ejemplo, o a una tienda, a un departamento de tienda comercial, por ser homosexual, ¿no? Entonces, ahora se puede meter una queja y se sanciona ese tipo de conductas, Ya ¿no? está también el Consejo Estatal, ¿no? Ajá, También. por supuesto, es una de las acciones que se ha establecido y con quienes trabajamos de manera articulada. Entonces, eso no se iba a pensar antes, o no se iba a pensar antes que se iba a sancionar la violencia contra las mujeres. Se pensaba que era un problema del espacio privado, ¿no? Decíamos, los trapos sucios se lavan en casa, pero ahora sucede que justamente lo que se busca es prevenirla, sancionarla y erradicarla, ¿no? Entonces, porque sabemos que pues, no puede haber ciudadanas y ciudadanos de segunda y tercera categoría. Claro. Entonces, la verdad es que si bien es cierto que hay un contexto que parece no tan amigable, ha ido cambiando, se ha ido evolucionando. Entonces, evolucionando justamente por los grupos organizados, por la sociedad civil, por los gobiernos, ¿no? Que se van actualizando también, por las mismas instituciones académicas que son quienes van acuñando muchos conceptos y todo este marco que nos permite ir accionando, ¿no? Y haciendo cosas pues como la que hoy estamos acá conversando. Y me gustaría reiterar, Andrés, el caso de la familia, ¿no? Cómo desde la familia debemos, pues, aparte de inculcar el respeto hacia los demás, pues también aceptar y reconocer a nuestras hijas y nuestros hijos como ellos quieran ser, ¿no? Y no echarlos a la calle, como platicábamos, y tampoco llevarlos a lugares donde les van a curar de su enfermedad o de su, no sé, y pues que realmente son centros de tortura y son situaciones horribles que lo único que hacen es quizá traumar a un chico, a una chica y hacerlo, cometer un suicidio, vamos a decirlo como es, porque hay muchos suicidios por esta causa, ¿no es así? Entre los jóvenes y las chicas. Sí, claro, las infancias y las adolescencias pues necesitan ser cuidadas, ¿no? Acompañadas y protegidas. A mí me parece, antes de ir como esto, que también quienes les cuidan ocupan cuidados, Claro. ocupan información para entender qué está sucediendo con mi hija, con mi hijo, ¿no? Y a mí más bien, ¿qué sucede? Más bien a mí, ¿qué me pasa con ello? ¿No? Entender que tal vez que el problema, pues tengo que ir yo ajustando mi sentir, ¿no? Entonces, irle acompañando su proceso de convertirse en persona, ¿no? Y entender que es una expresión, que eso no le hace ni mejor ni peor persona. Entonces, y que es algo natural, o sea, a quien amamos no debería de por qué condicionar que sea como pues las uno quiere que relaciones, sea, ¿no? claro. Entonces, desafortunadamente es una de las dinámicas de las poblaciones LGBT que se viven, ¿no? El núcleo que debería de ser el espacio donde deberíamos de estar cuidadas o amadas o relacionándonos de manera más sana, en muchas ocasiones, no digo que todos, no se vuelve esto. Entonces, cuando mi espacio no es seguro, pues es difícil, ¿no? Transitar en otros espacios. Entonces, por eso es importante, en la medida de lo posible, pues ir acercándonos, ¿no? También las configuraciones familiares se han ido modificando.
Entonces, también tenemos actualmente, yo en la Secretaría he llegado muchas madres y padres de familia que buscan justamente acercarse, obtener información de primera mano que les permita acompañar y entender a su hija o a su hijo, ¿no? Hay un grupo de acompañamiento para familiares y amigos de personas LGBT y a mí la verdad me llena de mucho gusto poder escuchar y ver madres y padres que están preocupadas y preocupados. Interesados también por aprender y cómo también ellos entender a sus hijas, a sus hijos y apoyarlos en todo, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, personal del registro civil, oficiales, decían por la tarde que cuando presiden estos matrimonios igualitarios, que hay padres y madres de parejas LGBT, ¿no? De familias LGBT, y eso también me parece un logro, ¿no? Exactamente. Entonces es como se van transformando los discursos, cómo van cambiando, y lo que antes no se señalaba, lo que antes a través del silencio uno se volvía cómplice, ahora se denuncia. Claro. ¿No? Entonces eso es un buen indicador también, ¿no? Si bien es cierto que por un lado se ha acentuado la discriminación, ¿no? Y la violencia, también es cierto que hay muchos grupos y muchas instituciones que trabajamos en pro de la dignidad y la libertad de todas las personas, ¿no? Claro, y bueno, pues también ahorita que estás tocando el tema del matrimonio igualitario, pues también es un avance muy importante aquí en el estado de Michoacán, se acaba de dar hace unos pocos años y pues muchas personas han sido ya beneficiadas con eso, ya pueden pues legalizar su situación de pareja como un matrimonio y bueno, pueden heredar también y bueno, pueden tener acceso también adoptar y a las instituciones de seguridad social también ya. Sí, hay muchas cosas que aún faltan, ¿no? Que aún han ido avanzando, pero hoy por hoy es un hecho que en Michoacán las personas de la LGBTTI+, nos podemos casar, podemos hacer un cambio de identidad, podemos adoptar, ¿no? Y pues ya es la recta final de este programa Entre Amigas y Entre Amigos, hablando sobre diversidad sexual, sobre igualdad. Y pues me gustaría también terminar el programa platicando con Andrés Muñoz sobre pues lo importante que es el que se acceda a los grupos sociales con información. Le platicaba que tenemos la encomienda del Sistema Michoacano de Radio y Televisión de estar dentro del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas y ese comité está yendo a las escuelas secundarias de Morelia y sus alrededores y se pretende extender a todo el estado para llevar información a los adolescentes en nivel secundaria sobre la trata de personas, cómo detectarla, prevenirla, cómo evitarla, cómo evitar caer en esto y bueno, las medidas que hay para pues atender un caso. Pero, ¿por qué no hay algo similar en materia de educación sexual, en materia pues de estos temas de diversidad sexual, de respeto, de no discriminación? Pues porque los padres de familia son los primeros que ponen una barrera, quizá también los maestros. Entonces es un tema todavía muy tabú, que además de pues, los estereotipos y la discriminación y todo, pues todavía cuesta mucho trabajo penetrar en nuestra sociedad, ¿no? Sí, cuesta, es un reto, creo que desde ahí es un reto y para mí es como gozoso. Por ejemplo, pensaba en cómo a partir del trabajo de la Secretaría se ha ido sensibilizando en materia de diversidad sexual, ¿no? Por ejemplo, hemos realizado ya dos seminarios en materia de diversidad sexual. Para un aproximado, en el primero hubo 72 servidoras y servidores públicos, ¿no? Ahora tenemos 80, un poco menos por ahí. Entonces ha sido bastante gozoso ir viendo cómo se aperturan estos espacios, ¿no? Antes no se pensaba en una capacitación de esta manera. Ya también se colaboró, por ejemplo, en el primer festival en materia de género y diversidad sexual, ¿no? Claro. Entonces, que tampoco se había visto. Recientemente, tan solo el año pasado, se capacitaron a 968 servidoras y servidores públicos solo en materia de diversidad sexual. Se realizaron 33 talleres en el ABC de la diversidad sexual, entre ellos muchos dirigidos al registro civil. Entonces son acciones pues de capacitación, acciones afirmativas que lo que buscan justamente es ir disminuyendo estas brechas de desigualdad que se van generando a partir del desconocimiento, ¿no? De estos estereotipos en los que se basa la discriminación, ¿no? Porque ahí es como la raíz. Siempre que hay discriminación es porque hay un estereotipo, ¿no? Y el estereotipo se caracteriza por hacer una marca de manera negativa hacia un sector poblacional.
Así ¿no? es. Entonces, lo que hemos ido trabajando en la Secretaría es justamente esto, ¿no? Ir sensibilizando no solamente a servidoras y servidores públicos, sino también a las ciudadanas y a los ciudadanos en torno a esto, ¿no? Que la diferencia es natural y que hay que celebrarla y que hay que respetar la dignidad, ¿no? Entonces, y que es una tarea pues de todas las personas. Claro. Entonces, También Sei Mujer, el gobierno de Michoacán está impulsando las unidades de igualdad sustantiva en todas sus dependencias, en todas las dependencias de gobierno, para que pues trabajadores y los usuarios de las dependencias, quienes asisten a realizar algún trámite o actividad, pero también los mismos compañeros de trabajo sean atendidos en esta materia de igualdad y no discriminación. Simplemente también para las personas con discapacidad, los accesos, la forma de dirigirse. Recuerdo en un taller muy interesante nos mostraban unos videos de cómo los médicos deben atender a una persona que aparentemente se presenta como hombre, pero que pues realmente el médico detecta que es quizá una mujer y entonces debe evitar ya decirle ciertas palabras y más bien preguntarle cómo quieres que te llame, cómo quieres que te nombre. Y bueno, no, pues parezco un hombre, pero me llamo Gabriela, ¿no? Ah, ok, Gabriela, pues ya te realizaste tus estudios de Papá Nicolau, tu mastografía, qué tipo de fajas usas. Ese video realmente fue muy ilustrativo. Entonces, desde ahí, pues servidores médicos públicos hay muchos, ¿no? En todas las instituciones de salud, pero también pues hay otros aquí en este medio de comunicación, en todas las dependencias, Secretaría de Educación, DIF, Procuraduría, Registro Civil, precisamente cómo atender a estas personas. Y este es un gran avance que realmente, pues en 25 años de trayectoria en los medios de comunicación yo nunca había visto. ¿Cómo te sientes al trabajar en esto, en la Sei Mujer, en este momento y que haya esa apertura y que tengas tú la oportunidad de transmitir tu conocimiento, tu experiencia y abrir esa brecha, abrir ese camino para todos? sí, pues yo lo celebro porque no solamente es el departamento, es toda la secretaría, hay un departamento de igualdad, hay un departamento de atención a las mujeres, hay un departamento de transversalización de las políticas públicas, entonces donde las coordinadoras de estos departamentos son personas feministas, profesionistas sumamente sensibilizadas y comprometidas con el tema, ¿no? Y esto ha ido abonando, por ejemplo, el lenguaje incluyente, el tema de la no discriminación, ¿no? Hacerlo llegar no solamente con la administración pública, sino también con la ciudadanía, ¿no? Porque creo que eso es lo que justamente va generando los cambios culturales. Entonces, el hecho de que ya se abra el debate, de que la gente pueda escucharlo, que la gente pueda informarse, ¿no? Entonces, es fundamental. Ahora que decías esto, por ejemplo, del ejemplo referente al sector salud, ¿no? Se ha dicho mucho, bueno, tal vez llámale por su apellido, ¿no? Entonces, y pregunta esto, ¿no? ¿Cómo quieres, cómo te enuncio, cómo te nombro? Entonces, como lo haríamos con cualquier otra persona. El tema es justamente ir interiorizando pues que la violencia no es natural, ¿no? Que el hecho de ir segregando, de ir señalando a alguien, que eso es como tal vez lo más leve, pero que va generando un impacto emocional, ¿no? Sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, que la gente, yo esperaría que en algunos años no tuviera que salir del closet, ¿no? O que las mujeres no tuvieran miedo de salir a la calle por la noche. Entonces, que los espacios realmente fueran públicos. Entonces, es una tarea pues que tenemos que ir pues ganando, ¿no? Entonces, y entender, por ejemplo, el principio prohumano, ¿no? Ante cualquier dinámica siempre va a estar el derecho, ante cualquier requisito, el derecho y el trato digno. Así es. La igualdad, todos somos iguales, lo repetimos. Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y iguales en cuanto a eso, diferentes en otras cuestiones que hay que aprender a respetar, inculcar en nuestras hijas, en nuestros hijos, en todo el mundo. No se necesita ser feminista, ahorita que tocabas el tema, yo no soy feminista, pero entiendo perfectamente y concibo perfectamente estos temas y respeto profundamente a las personas de la comunidad LGBT y los admiro, las admiro y
pues mis respetos y el respeto de toda esta producción para todos ustedes. Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí platicando entre amigos que somos. Sí, pues muchas gracias. Acérquense a la Secretaría, estamos para servirles, para atenderles tanto en asesoría jurídica como psicológica, de trabajo social, entre muchas otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Ay, Mónica, por gracias, estar Andrés. por acá. Mira, ahora nos salen los programas en vivo y antes no podíamos ni grabarlos. Pero ya estamos más adelante. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Gracias.